poner un poco en común la dinámica y la realidad de los distintos países de la región. Va a haber compañeros de colectivos de Uruguay, están los compañeros de Sinurrep, los compañeros de UCTRADU, y también hay colectivos de trabajadores de Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia y España. La dinámica de trabajo que nos vamos a dar va a ser una presentación mínima de 10 minutos de estos colectivos, en donde la pregunta central es cuáles son las reivindicaciones respecto al trabajo y las reivindicaciones centrales, los desafíos para el sindicato, para la organización, y posteriormente una dinámica de intercambio. Lo que sí les pedimos a los compañeros de los colectivos es que puedan respetar estos 10 minutos porque es importante para que todos los participantes tengan ese tiempo para intercambiar y después en el debate ahí podremos como profundizar en algunas cuestiones. Recording in progress. Bueno, comenzamos entonces con Sinurrep, el Sindicato Único de Repartidores de Uruguay. Va a hablar Andrés Palermo, dirigente del sindicato. El sindicato nuclea a todos los trabajadores del reparto, integra la Federación de Empleados de Comercio y Servicio de Uruguay. Surgió en 2019 como impulso de los trabajadores tercerizados. Participan actualmente los trabajadores de plataformas digitales, principalmente de pedido ya, de los que están en Uruguay, y se crea con la finalidad de combatir la informalidad y la inseguridad en el sector. Entonces, Andrés, te pasamos la palabra, son 10 minutos para responder a la pregunta de cuáles son los principales desafíos y reivindicaciones del sindicato en Uruguay. Bueno, mi nombre es Andrés Palermo, soy el presidente del Sinurrep, Sindicato Único de Repartidores. Este sindicato se formó, como decías tú, en 2019, con una problemática que teníamos en común, que era la gran informalidad que tiene el sector. Inclusive dentro de esa informalidad también se generaba una alta siniestralidad. No sé si todos saben que en Uruguay de 10 accidentes de tránsito que hay, 8 son motos y entre 6 y 7 repartidores. Esto a raíz de la llegada de las aplicaciones se incrementó mucho más por la gran cantidad de extranjeros que tenemos en el sector, que es entre un 60 y un 70%. Y la problemática que nosotros vemos puntual, la más importante, es la gran siniestralidad. Después tenemos otros principios que nosotros queremos cambiar, que son las condiciones de trabajo, y tenemos como prioridad también el generar un trabajo digno a la hora de lo que es la remuneración económica. Eso es puntualmente por lo que arrancó el Sinurrep. Después, bueno, fueron pasando otras cosas en el medio. Hoy el Sinurrep integra la Confederación Internacional de Repartidores y estamos intentando generar para combatir con estas empresas como Uber, como Rappi, como Rappiboy, como Soy Delivery, el intentar hacerlo a raíz de que ellos son empresas grandes y multinacionales, hacerlo a nivel internacional. Eso es un poco la iniciativa del Sinurrep. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Los compañeros de Argentina están ahí en el Zoom? Zuncra, Mariano. Bueno, pasamos entonces al compañero que viene en representación de APP de Brasil. ¿Está por ahí Livio? Livio Luna. El colectivo es... Dame un segundo que presento al sindicato y ya te paso la palabra. Asociación de Profesionales por Aplicativos de Brasil. Es secretario general de la Asociación de Profesionales por Aplicativos, que fue fundada en enero de 2021. Se encuentra en el estado de Río de Janeiro y tiene relación con organizaciones de otras partes del país. La organización entiende como principio que la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de aplicaciones es parte de la lucha de la clase trabajadora del siglo XXI. Y bueno, Livio, te pasamos la palabra, te pedimos por favor que nos abres lento para poder comprender ahí el portugués, y 10 minutos entonces. Obrigado mais uma vez, né, por poder estar aqui com vocês fazendo esse debate. Eu fui dito, sou Lívio Luna, secretário-geral da APP, Associação de Profissionais por Aplicativos. E, assim, a gente está na nossa luta aqui, nós estamos nessa luta aqui no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro por uma regulamentação que traga o mínimo de regulação nessa relação entre nós, trabalhadores e trabalhadoras por aplicativos, e os aplicativos em si.
A breve palavra do camarada que falou antes de mim deixa muito claro de que essa questão não é meramente uma questão do Rio, muito menos uma questão só do Brasil, mas é uma questão, assim, das imposições do capital na nossa realidade do dia a dia, na exploração, na superexploração do trabalho, na ultra desregulamentação que a gente vive hoje no trabalho. Por favor, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem que eu dou uma segurada, porque eu geralmente falo bem rápido. Porque a gente vive hoje uma situação aqui no Rio, no Brasil como um todo, que são 6 anos, desculpa, são 8 anos sem nenhum tipo de reajuste. Os aplicativos fazem aquilo que querem fazer, como querem fazer, não nos ouvem. O pouco que eles nos ouvem é simplesmente para dizer que estão ouvindo alguma coisa, que estão preocupados, assim, e para nós isso não interessa mais. O que a gente acredita é que somente uma regulamentação feita ouvindo a classe trabalhadora, uma regulamentação que proteja também as pessoas que estão usando, usuários e usuárias, porque são pessoas que são o tempo todo utilizadas pelos aplicativos como bucha, porque são usadas para fazer pressão em cima da gente. Mas a gente entende que somente a classe trabalhadora organizada, somente uma classe trabalhadora que se entenda como classe trabalhadora, somente uma classe trabalhadora que se entenda a necessidade de se organizar, porque esse é o outro desafio. Eu já na última pergunta lá que foi colocada, esse é o desafio que nós temos hoje. A classe trabalhadora por aplicativos não se entende enquanto classe trabalhadora ainda. Por ela ser muito nova, por ela ser algo muito recente, essa questão do trabalho por aplicativos, pelo boom que teve, que vocês aí devem acompanhar a crise que a gente vive aqui no Brasil, né? Um governo totalmente fascista, digamos, ultraliberal, um governo que não respeita a classe trabalhadora, que não respeita a organização da classe, incompetente, porque nós temos uma inflação cavalar, uma Covid que devastou mais de 660 mil vidas de brasileiros. Então, assim, isso tudo aliado a uma crescente dos aplicativos. Então, assim, o aplicativo hoje se tornou uma fonte única de renda de muitas famílias, como é da minha. Então, é cada dia mais difícil a gente conseguir organizar essas pessoas, se entenderem enquanto classe, fazer com que elas se entendam enquanto trabalhadoras, sim, não enquanto empresários, porque eu não sei como acontece aí com vocês, mas aqui os aplicativos nos vendem o tempo todo, vendem a ideia de que nós somos sócios, nós somos colegas de classe. Eu, um trabalhador que estou na rua o dia todo com o meu carro, sou colega de classe do capitalista que está por trás da marca Uber. Isso é o que é vendido o tempo todo para a gente, o que dificulta um pouco a nossa organização. É claro que a cada dia essa mentira vai caindo por terra, a cada dia a gente vai tendo mais e mais condições de apresentar que isso é uma grande falácia, mas a realidade da classe hoje é ainda uma dispersão muito grande, quer dizer, uma separação muito grande. Né? O pessoal não consegue ainda se entender enquanto classe trabalhadora. E esse é o nosso maior desafio. Mas estamos aí, eu estou há 5 anos como motorista. Oi, desculpa. Disculpa que te interrumpa. Estamos teniendo problemas con la comprensión. Hay una compañera que es de Brasil y capaz que ella puede ir como traduciendo de cierta forma lo que vos comentás. ¿Te parece? Que hasta lo que has dicho hasta ahora ella pueda hacer un resumen y después seguís. Ela vai traduzir o que eu estou falando, é isso? Claro. Oi, Lívio. Oi, tudo bem? Meu nome é Luísa, eu também sou carioca. Eu moro aqui no Uruguai. Não, é que o pessoal está com um pouquinho de dificuldade para entender tudo que você está falando. Dificuldade da língua mesmo. Então, eu vou fazer para eles um resumo rapidinho aqui do que você falou até agora e depois você vai falando e eu vou traduzindo, tá? Eu anotei algumas coisas, aí eu vou falar aqui de maneira resumida. Me diz se falta alguma coisa, tá? Do que você falou até agora, tá? Bueno. El compañero dice que están luchando por... perdón, me siento así. Que están luchando más que nada ahora por la reglamentación del trabajo de las aplicaciones en Brasil, que tienen un desafío muy grande que es como
que la gente se entienda en como clase trabajadora, que son todos trabajadores, que no son colegas de trabajo o amigos de trabajo de los capitalistas, que sí son entre ellos, pero que es algo muy difícil porque allá la empresa lo que hace, como acá, es vender que son empresarios y socios de la empresa. Entonces tienen esa cosa de intentar organizarse entre ellos, pero hay toda una dispersión, es como todo muy, o sea, no hay un lugar efectivo donde organizarse. Y bueno, después habla un poco el gobierno Bolsonaro, que es un gobierno extremadamente fascista, que ya mató a más de 670.000 personas y que por la pandemia muchas personas quedaron como única fuente de renta trabajar en las aplicaciones y que para muchas familias como la de Livio es la única manera de entrar plata en la casa es a través de las aplicaciones, que están como manteniendo la familia con esta plata. ¿Está bien, Livio? Certo, isso aí. Tá. Não, eu já estava Segue, bem segue. finalizando mesmo. Então, eu estava bem finalizando mesmo já para respeitar o tempo, dizendo que o outro desafio que nós temos, né, e aí eu vou, já que você está traduzindo, eu vou usar o que eu costumo usar aqui, que é a palavra fluida. A gente tem uma organização muito fluida, que a gente não tem uma concentração em um sindicato ou numa associação apenas. Nós temos vários sindicatos, várias associações, inclusive, às vezes, no mesmo município tem mais de um sindicato. Aqui no Rio de Janeiro nós temos 2 sindicatos funcionando e quase 20 associações, por mais louco que isso possa parecer, mas é porque a categoria é uma categoria muito fluida, então cada um leva para um lado e a gente tem essa dificuldade de fazer essa unificação na luta. Y la otra dificultad que a gente tem es porque es todo vía virtual, ¿no? Livio, lo voy a traducir. Dicen que es todo muy fluido la organización, que no tienen un lugar o un sindicato único en sí donde se organizan, que hoy por hoy en Río tienen 2 sindicatos y 20 asociaciones de trabajadores de aplicaciones. Seguí, Livio. E a outra dificuldade que a gente tem é não ter essa base. Então, assim, tudo que a gente faz, qualquer mobilização que a gente precise fazer é sempre via rede social. WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook. A gente não tem um lugar, um chão de fábrica, né, como a gente costuma chamar na organização sindical. Então, para a gente, isso é outro complicador e que a gente precisa o tempo todo se reinventar de como falar com a classe trabalhadora do século XXI. Como essa classe hoje se entende, como essa classe hoje se organiza. E o pior, o que essa clase hoje inspira, o que ela pretende, onde ela quer chegar. Bueno, dice que justo una de las dificultades que tienen por no tener un local en sí, que no tienen mucho cómo contactarse a la base y lo que hacen es moverse mucho por las redes sociales, WhatsApp, Twitter, todo lo que es Facebook, todo eso, y o sea, usa la expresión de que no tienen el piso de la fábrica para estar, no tienen un lugar como en la fábrica como para juntarse con otros trabajadores y que le parece muy importante que la gente entienda cómo reinventarse en cuanto a clase trabajadora, que es la clase trabajadora del siglo XXI y qué es lo que queremos y bueno, de qué manera esta clase se va a organizar. Bem, Livio? Não, é isso, me chegou meus 10 minutos, depois a gente vou respondendo o que vocês me mandarem aí. Tá, beleza, obrigada, viu? Beijo. Obrigado. Obrigado a você pela tradução aí. Nada, imagina. Bueno, Livio, muchísimas gracias. Disculpa las dificultades. Gracias, compañera, realmente. Bueno, continuamos con el próximo sindicato. ¿Están los compañeros de Ecuador? No. Bueno, seguimos con la compañera de España. Está con nosotros Nuri Soto, que es compañera del colectivo Riders por Derechos de España. Es una plataforma sindical a nivel estatal que lucha por los derechos laborales y las condiciones de vida digna de los trabajadores y las trabajadoras de reparto a domicilio, así como el futuro de la clase obrera en su totalidad, alertando y combatiendo el peligro de la flexibilidad y la uberización. Han sido la primera organización de repartidores del Estado, protagonizando y liderando las primeras manifestaciones contra las plataformas. También han impulsado inspecciones y juicios y la mayoría de ellos han sido ganados. Participan activamente en eventos académicos, de movimientos sociales y gubernamentales, en los que debaten la precariedad y el futuro de trabajo. Nuri, te damos la palabra. ¿Qué
tal? Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme. Es para mí súper importante estar en espacios como este. Y voy a intentar no alargarme más de la cuenta y a poner un poco en contexto, pero también un poco, bueno, voy a compartir un poco de puntos que mencionó Livio, que justamente me parecieron muy interesantes y que compartimos también en España y creo que también a nivel global, ¿no? Bueno, primero decir que Riders por Derechos nace en 2017. Bueno, sí, en 2016 a raíz de las primeras manifestaciones contra la empresa Deliveroo de reparto. Para entonces existían los llamados centroides, es decir, que tú acabas un pedido y volvías al centroide, ¿no? Y esto eran los espacios de encuentro o el falso centro trabajo del que creo que Livio habla un poco que hoy en día falta, ¿no? Estos espacios de encuentro que existían al inicio fueron los que nos permitieron conocernos entre nosotros, entre los fundadores de la plataforma Riders por Derechos, la plataforma sindical, y construir vínculos, ¿no? Hay un autor que habla de la importancia justamente para un activismo de riesgo, que riesgo podríamos hablar de muchos casos, ¿no? Pero el mismo a nivel personal, pues el de perder el trabajo, ¿no? Para reclamar unos derechos. Para que esto sea posible es muy importante para conquistar derechos, ¿no? El hecho de disponer de espacios de encuentro y construir vínculos. Una vez nos organizamos y empezamos las primeras huelgas y manifestaciones y impulsamos los primeros juicios contra este tipo de empresas, lo primero que hizo la empresa fue sacar los centros de zona, ¿no? De manera que tú terminabas un pedido y ya no tenías que volver al centro de zona. Estas plataformas empezaron a crecer y tú ya empezabas a cruzarte con gente que no conocías. Y empezaron a cobrar fuerza como los principales canales de comunicación y de coordinación entre los repartidores, como hablaba también Livio, pues las redes sociales, el Telegram, el WhatsApp, etcétera, ¿no? Riders por Derechos, desde el inicio, nuestras reivindicaciones era el reconocimiento de la relación laboral. Para entonces no se vendía tanto al inicio de estas plataformas el trabajo como sé tu propio jefe, sino que se vendía desde la perspectiva de ni siquiera esto es un trabajo, es un hobby, gánate un extra, ¿no? Poco a poco, a medida que fue creciendo, el discurso ya fue yendo un poco pues, para dónde va en todo el mundo, ¿no? Que es abogando esta autonomía o esta idea de la meritocracia o del éxito individual atado a la emprendedoría, ¿no? El famoso sé tu propio jefe en estas plataformas. Aunque esto en el 2016 podía causar gracia e incluso nos enviaban un correo de palabras prohibidas para usar, es decir, yo no podía hablar de jornada laboral, sino que cada vez que salía a reparto tenía que hablar de que salía a hacer misiones, ¿no? Se empieza a convertir el lenguaje en uno de los principales desafíos, porque es a través de este lenguaje que, como también mencionaba Livio, la clase trabajadora cada vez se va concebiendo menos como clase trabajadora, ¿no? Y esto que al principio podía parecer pues algo gracioso, ¿no? Como voy a ser mi propio jefe si no dispongo de la herramienta principal de trabajo, no negocio precios, no decido nada, me penalizan si no hago lo que quieren, ¿cómo voy a ser yo mi propio jefe, ¿no? Pero esta idea empieza a calar y empieza a calar con fuerza en el 2000, bueno, a raíz, en el 2019, cuando se empieza a hablar de una legislación en el caso de España. Pero eso no solo pasa en España, es decir, en todos los países donde hay un proyecto de ley empieza el lobby y empiezan las estrategias empresariales fuertes, ¿no? Así que, por un lado, tenemos el lenguaje, los eufemismos, y por el otro el miedo, que es, al final es la estrategia de toda la vida, ¿no? Si tantos repartidores se laboralizan, tantos repartidores van a perder el trabajo, ¿no? O en el caso de Perú, que hay 39 regímenes laborales, por ejemplo, algunas políticas empresariales dicen que no puedes contratar más del 20%, ¿no? Aunque una legislación no tendría que ir por este lado, más del 20% de inmigrantes, perdón. Esta estrategia es usada también como miedo, es decir, según el contexto y las legislaciones de cada país, el miedo sigue siendo una de
de las estrategias principales que usan estas empresas. Otro desafío también es que como falsos autónomos los sindicatos tenemos muy poca capacidad de acción, ¿no? En mi caso particular, mi sección sindical se reconoció al cabo de 3 años cuando concluyó el proceso judicial, ¿no? Esto es un problema porque cuando a alguien lo desconectan o lo despiden, no tiene capacidad de representación o de defensa al sindicato, ¿no? Esta persona no va a tener derecho al paro, no va a poder recuperar el trabajo y va a tener que esperar lo que tarde el proceso judicial para poder tener una indemnización, ¿no? O sea que es una desprotección absoluta. En España ha sido un referente en el sentido de que tenemos 50 sentencias ganadas, una de ellas del Supremo, que hablan de laboralidad, ¿no? Es decir, que desmontan este discurso de pues, que esto es el progreso y hay que adaptar las leyes y tal, cuando en realidad el único objetivo es flexibilizar el mercado, ¿no? y cargarnos responsabilidades empresariales a los trabajadores. Entonces, un punto importante es cuando en España se empieza a hablar de la ley Rider, empiezan a surgir asociaciones impulsadas por las propias empresas de repartidores proautónomos, ¿no? Repartidores que defienden el modelo. Así como en el 2017 nosotros usábamos el hashtag Stop Falsos Autónomos, empiezan a surgir repartidores defendiendo que ellos son sus propios jefes, ¿no? defendiendo esta autonomía. Lo que hacen estas asociaciones además es ofrecer pedidos, ofrecer más horas a todos los trabajadores que entran en ellas y también ofrecen representación legal en los juicios contra la seguridad social. Obviamente ya sabemos por qué lado van a ir, ¿no? Así que cuando se habla de una legislación empiezan estas asociaciones promovidas y financiadas por las propias empresas que empiezan a ofrecer ventajas y que lo que consiguen es dividir el discurso de la clase trabajadora, es decir, se rompe la dicotomía de empresa-trabajador y el foco también mediático empieza a ponerse en lo que los trabajadores prefieren. Y esto es otro desafío y es otro reto y es otro fracaso en parte, porque se da por supuesto que tienen que ser los trabajadores los que decidamos si ser una cosa u otra, como si fuera un problema sectorial y no estuviéramos hablando de un modelo económico que lo que hace es cargarse todo aquello público y estafar millones y millones a la seguridad social, ¿no? Así que bueno, no me quiero alargar mucho más, hablar un poco igualmente del punto en el que estamos. Una vez sale la ley Rider en España, pues bueno, es criticada tanto por los repartidores proautónomos, que como os digo, no se sabe hasta dónde llega su representatividad porque hay mucha gente que entra en estas asociaciones y no comparte el discurso neoliberal de los líderes, pero en cambio igual está ahí porque sigue siendo la opción más segura, es decir, las asociaciones son legitimadas por las empresas a negociar, mientras que los sindicatos no tienen ninguna capacidad, como os he dicho, porque dependen de la lentitud y la poca eficacia del sistema judicial, ¿no? Entonces, bueno, estas asociaciones van cogiendo fuerza. Igualmente, no se sabe, como os decía, hasta dónde llega su representatividad, ¿no? Una vez sale la ley Rider, es criticada tanto por los proautónomos por decir que es una ley que no se adapta a la gran innovación que vivimos, que etcétera, que etcétera. Y luego es un poco criticada también por Riders por Derechos por una cuestión de inefectividad, pero no es una legislación que modifique la legislación, es decir, es una legislación que repite lo que ya dice una sentencia del Tribunal Supremo, así que no aporta tampoco nada nuevo. ¿Qué es lo que pedimos desde Riders por Derechos? Que más que legislaciones lo que se necesita es que haya una acción por parte del Estado, que haya unos recursos a inspección de trabajo y que no salga más a cuenta saltarse la ley que no cumplirla, ¿no? Al final ha salido la ley Rider, pero plataformas como Globo siguen con el 80% de los repartidores como falso autónomo y se ha pasado de un fraude a otro, es decir, se ha pasado del fraude de los falsos autónomos al fraude de las subcontrataciones y las cesiones ilegales de repartidores. Empezamos una nueva etapa de lucha. La única plataforma que sigue con falsos autónomos es Globo con el 80% para ganar competitividad en el mercado.
Pero, sin embargo, al pasar de un fraude al otro, ahora desde las subcontratas sí que los sindicatos tienen más capacidad de acción y esto se puede ver como un punto positivo. Y luego la importancia del algoritmo. Sigue siendo inaccesible el algoritmo. La ley Rider dice que se puede acceder al algoritmo a través de comités de empresa, pero no dice ni cómo ni de qué manera, por lo cual tiene toda la pinta que va a ser otra lucha un poco eterna, ¿no? Y luego quedaría ya la directiva europea que tira también para la laboralidad, pero que vamos a ver cómo evoluciona. Así que bueno, por mi parte sería decir un poco de las dificultades de la acción colectiva en los sectores uberizados, básicamente, que creo que compartimos con muchos otros países. Bueno, muchas gracias, Nuri. Muy interesante la perspectiva y la organización de allí. Le damos paso ahora a los compañeros de Argentina, al Sindicato Único de Conductores de Motos de Argentina. Va a hablar por él Mariano Robles. El sindicato se fundó en 1996, luego la disolución del CIMECA. Tiene como objetivo principal la reivindicación de los derechos históricamente postergados de las y los trabajadores en dos ruedas, con perspectiva de género a lo largo y ancho del país. Recientemente se renovó la comisión directiva y podemos decir que hoy estamos presentes y están activos en 8 provincias. Integran la Corriente Federal de Trabajadores y brega por la incorporación y el reconocimiento del movimiento obrero. Así que, Mariano, te damos el paso a la palabra. Son 10 minutos para poder intercambiar sobre los desafíos y reivindicaciones actuales del colectivo. Hola, buenas tardes. No sé si me están escuchando a mí. Bueno, yo no soy Mariano Robles. ¿Se escucha bien? Sí, se te escucha. Bueno, sí. Mariano está en otra reunión. Yo soy adjunto nacional del SUNRA, como decía acá la compañera, estamos del 97, luchando por la incorporación de todos los compañeros, o sea, luchando por una ley que regularice todo nuestro trabajo. La lucha la llevamos, como dije recién, desde el 97, y la realidad es que nosotros acá en Argentina, con respecto a las aplicaciones, tenemos el mismo problema que tienen en los diferentes países. ¿Qué significa esto? Que las aplicaciones no nos reconocen como trabajadores. Según las aplicaciones, nosotros somos riders, nos llaman, o trabajando, o lo único que nos dicen es trabajadores. Nos han puesto un montón de motes, menos el de trabajador. Nosotros estamos trabajando una ley a nivel nacional que se viene impulsando desde La Pampa, la cual necesitamos que se escuche en el Congreso, en la cual exige que nos reconozcan como trabajadores y no, como siempre, colaboradores de la aplicación. ¿Qué sucede con esto? Nosotros necesitamos que la empujen otros diputados para que en realidad se tome en cuenta toda nuestra lucha que venimos sosteniendo, como anticipamos desde los 90. ¿Qué pasa también con los trabajadores de aplicaciones? Bueno, en este caso y en Argentina estamos dando la batalla cultural, porque muchos de ellos creen que son socios de la aplicación. Entonces, nuestro laburo, ¿cuál es? Llegar y contarle a los compañeros que no son socios, sino que están siendo explotados por estas aplicaciones, que llegaron a la Argentina y se llenaron de dinero en pandemia, haciendo un recorte muy importante a nuestros ingresos. O sea que el dinero no se lo llevó ni la casa de comida, ni los trabajadores. Eso es lo que estamos tratando de visibilizar, y sí las aplicaciones. Nosotros el año pasado tuvimos, o sea, los hemos citado en el Ministerio de Trabajo en varias oportunidades, y ellos con amplios estudios, bufete de abogados, nos han dado vuelta a todo lo que hemos presentado, o sea que no se han hecho cargo de las demandas que tenemos. Como contamos en principio, nosotros estamos en 12 provincias de la República Argentina, y bueno, para no extenderme mucho más, este es el trabajo que venimos haciendo desde Buenos Aires y de otras partes
de nuestro país. Solo eso, si necesitaban que aclare otra cosa, la verdad que llego acá, me han avisado recién que me tenía que presentar. No te preocupes, capaz que después al final podemos ahí intercambiar un poco más, si surgen preguntas. Le damos la palabra a los compañeros de Ecuador. ¿Están las compañeras? No. Bien, entonces a los compañeros de Uruguay, el Sindicato de Trabajadores de Uber, UCTRADU. El sindicato se creó en septiembre de 2016. Se formaliza en ese momento, previamente ya habían realizado algunas actividades y reuniones con la Intendencia. En julio de 2017 es aceptado como filial de Fuesis y han tenido desde ese momento hasta ahora múltiples reuniones con la Intendencia, con DGI, y una de las principales reivindicaciones que ellos plantean es la regulación como una actividad sociofamiliar, la regulación del trabajo como una actividad sociofamiliar. Le damos la palabra a Daniel Martínez. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ya mi nombre ya lo saben. Nosotros surgimos en 2016. En 2017 tenemos un pasaje por Fuesi, pero lamentablemente por presión de otros compañeros de otros sindicatos tuvimos que salir de Fuesi. Nos pidieron que nos retiráramos. Cuando habíamos estado en Fuesi fue porque se había considerado que estábamos en un limbo, no éramos transporte, pero podíamos ser servicio. Pero bueno, un sector del transporte organizado pidió nuestra expulsión y fuimos expulsados. A partir de ahí lo que hicimos fue venir a la central a reclamar un espacio dentro de la central. Antes de eso habíamos estado reunidos de forma casi formal con directivos de UNOT y después de unas consultas que hicieron en forma interna, también nos bajaron el pulgar. O sea que desde el año 2017, que venimos peleando por ser reconocidos a nivel de central y de diferentes sindicatos, contamos con la desaprobación de los propios trabajadores. Sabemos que hay un sector del transporte que, porque nos lo han dicho, que no nos quieren, porque entienden que somos empresarios. Eso que se ha naturalizado, el partner, el socio, colaborador, todas esas cosas, los propios trabajadores lo han naturalizado, lo aceptan y llevan a que un grupo de miles de trabajadores no puedan tener realmente su lugar y ser declarados dependientes como realmente somos cada uno de los que trabajamos para una aplicación. Esto no es solamente un reproche a parte de la clase trabajadora, es un reproche también un poco a la clase política, porque la clase política también ha naturalizado estos términos, ¿no? Nos hemos encontrado con diferentes políticos, con diferentes legisladores que nos han dicho, ¿saben lo que sucede? Las tecnologías van más rápido que las legislaciones. Y es cierto, no es mentira eso. Ahora, el tema es el siguiente. Uber nace en el 2009. Estos compañeros hablan de que están desde 1997 en Argentina. En España, Globo, Deliveroo y tantos otros están desde hace mucho más tiempo. En Uruguay llegaron mucho después. Quiere decir que la clase política y la clase trabajadora no se podía sentir asombrada por lo que venía, porque ya el mundo estaba siendo invadido por este tipo de actividad. Es como que se buscan pretextos para no ir directamente al hueso, como dicen en España. ¿Qué significa eso? De una buena vez por todas, legislar. Legislar, pero en serio. No como dice Nuri, por ejemplo, que están viendo que la legislación rider va a ser más de lo mismo. No, no, hacer una legislación profunda. Pero una legislación pensando en los trabajadores y en las trabajadoras. Acá en nuestra actividad, por ejemplo, hay muchas mujeres que son cabeza de familia, que tienen que trabajar en la noche, para el otro día a la mañana encargarse de sus hijos, llevarlos al colegio, prepararles la comida. Eso tiene que ser respetado, y tiene que ser respetado por una ley, por un decreto, por lo que sea, pero tiene que haber un respaldo gubernamental, ya no admite más demoras esto. Ahora el compañero comentaba la cantidad de accidentes que tienen los compañeros delivery.
es un despropósito. Y lo más gracioso es que muchos de los articuladores, los que niegan esta situación, por ejemplo, piden pedido ya, piden Uber Eats, recurren a todo este tipo de aplicaciones. Una vez un legislador nos comentaba que había estado en Buenos Aires y dice, no, dice, vos sabés que estábamos en una comida, dice, y un amigo dice, no, voy a pedir a la carnicería para hacer un asado. Te traen hasta el carbón. Y sí, pero en algún momento los muchachos que iban a degustar ese asado tan rico al carbón, ¿pensaron en las condiciones que venía el pibe con la motito, con la bicicleta, con la carne, con el carbón y con la Coca-Cola? Eso es lo que nos está faltando. ¿Y qué es lo que nos está pasando? En Brasil no tienen un lugar físico, no tienen una fábrica para reunirse. Acá tampoco. Estas actividades son muy heterogéneas. No nos conocemos. Vamos por la calle conduciendo, nos puteamos con alguien, y ese es un colega capaz. Pero no sabemos, no tenemos una identificación. Eso es lo que nos hace invisibles para las propias empresas, pero lo más doloroso, que nos hace invisibles para los propios compatriotas. Los que piden una pisita y una Coca-Cola para que se lo lleve un chico para ver un partido de fútbol, o para un señor que quiere ir por 3 cuadras y no mojarse y pide un servicio de Uber, Cabify o la empresa que hay en el Uruguay. Ese tipo de cosas son las que realmente a uno lo dejan un poco consternado, porque no entiende cómo todavía nadie se ha levantado y ha dicho tenemos que solucionar esto. Nos llegó una noticia que el ministro Mieres declaró a la prensa de que tiene un proyecto de ley que lo va a elevar, supongo, al Parlamento, lo van a llevar a discusión. Yo le pasaba acá a mi compañero un texto que lo saqué de la web y dice algo así como, todo indica que estas cosas van a proliferar. No, ya proliferaron, ministro. En este caso, de los trabajadores por aplicaciones entendemos que llegó la hora de hacer algunas regulaciones. Llegó la hora de hacer algunas regulaciones. 6 años. Ojo, quiero dejar en claro lo siguiente. Yo no estoy cargando las tintas en este gobierno, en esta administración, porque la anterior pasó exactamente lo mismo. O sea, no vayan a pensar que esto es un tema político partidario. Esto es un problema político y social, porque esto ya viene de la administración anterior. Y remata con, ahí está sonando, sin entrar en ese debate que tiene que ver sobre la naturaleza jurídica de la aplicación, si son empleados o independientes. Si no entramos en un debate que se diga que somos dependientes, no existe. O sea, ¿para qué van a destinar tiempo los legisladores para escribir en papel mojado? No va a servir de nada. Eso es lo que a nosotros nos llama poderosamente la atención. Y cuando nosotros lo decimos, desde diferentes tiendas, bueno, nos achacan una serie de cosas, ¿no? Que somos traidores a la clase trabajadora, o que somos alcahuetes de determinada tendencia política, o que estamos haciéndole el trabajo a la derecha. Y no es así. Nosotros lo que estamos haciendo, lo que estamos intentando hacer es el trabajo para los trabajadores y las trabajadoras. Esa es la idea. Nosotros venimos desde hace 5 años reclamando siempre lo mismo. Cuando los taximetristas se estaban enojados y reclamaban y la patronal salían diciendo que se estaban muriendo de hambre, cuando tenían 250 autos, algunos encargados, algunos administradores, y a nosotros nos atacaban, nos tiraban piedras y todas esas cosas, nosotros fuimos y entendimos que teníamos que ser regulados y fuimos el primer grupo que fuimos a pedir la regulación. ¿Por qué? Porque entendíamos que éramos, como ellos decían, que nosotros íbamos en contra de ellos. No, nosotros íbamos en contra de toda la clase trabajadora, porque al no pagar un impuesto, si a mí me partía un camión al medio, a mí no me iban a dejar morir. Yo iba a ir a Salud Pública me iba a recomponer, me iban a rearmar, me iban a largar a la calle, me iban a dar medicamentos, todo. ¿Quién iba a pagar eso? Toda la clase trabajadora, no solamente los taximetristas, no solamente el transporte. Y el transporte se quedó con eso. Que a mí los poderosos, los mayaoros, me quieran poner frases rimbombantes, las acepto porque están defendiendo su dinero.
pero que la propia clase trabajadora haga suyas esas frases, esas palabras, esa terminología, eso no lo puedo aceptar. Eso me parece que es realmente doloroso para el resto de los trabajadores. Y lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo con compañeros que han perdido su fuente de trabajo, que se han endeudado, que tienen deudas millonarias con el BPS porque no han podido pagar durante la pandemia, porque no se nos ayudó, nadie nos dio una ayuda. A todos le pedimos ayuda, pero dándole una opción. Les comento algo, ustedes lo deben de saber, pero igual. La empresa Uber, por ejemplo, tributa como empresa no residente en el Uruguay. Eso significa que paga un 12% de impuestos a las ganancias, a lo que le ingresa a ellos. Pero no paga el 12%, paga el 50% de ese 12%. O sea que paga la mitad de lo que genera. Cifras escandalosamente altas. Sin embargo, no ha pasado nada. Lo que le pedimos en su momento al actual gobierno fue una propuesta. Pídenle que tribute un poquitito más. Que tribute un poquito más del 50%, un 75%, y por lo menos nos sacan una carga a nosotros que era pagar, por ejemplo, el IVA. No hubo respuesta, que eso es lo que más molesta. Lo que más molesta es que yo quiero que me digan, mira, Daniel, sos un subnormal, vos estás pirado totalmente, lo que estás pidiendo es una locura, no te la podemos dar. Yo lo acepto, pero me están dando una razón. Ahora, si me ignoran, eso me molesta tremendamente. Y eso es lo que ha sucedido. Perdón, a grandes rasgos era esa lo que quería comentarles de nuestra situación, que creo que está hermanada con la de ustedes, andemos en un auto bajo techo o anden en una bicicleta o en una moto. Gracias y perdonen lo extenso. Muchas gracias, Daniel. Bueno, están conectadas las compañeras de Colombia. Va a participar Carolina Evia, de la Unión de Trabajadores de Plataforma, UNIDAP. Así que le damos la palabra, compañera. La pregunta sobre la cual estamos discutiendo es cuáles son los principales desafíos y reivindicaciones del colectivo en el momento actual. Hola, muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Bueno, mi nombre es Carolina Evia, soy secretaria general de la Unión de Trabajadores de Plataformas UNIDAP en Colombia. Realmente los desafíos actuales es la falta de política pública por parte de los estados para la regularización de las empresas de plataformas. Realmente tenemos una precarización laboral en todos los sentidos. Nosotros estamos haciendo incidencia jurídica. Llevamos más de 800 casos sobre derecho de petición, algunas acciones de tutelas que hemos ganado por lo que es la violación del derecho a un trabajo digno, ¿no? Cuando nos dejan sin trabajo injustificadamente por un bloqueo injustificado. Realmente estamos en la lucha de poder ser reconocidos como trabajadores. Ya actualmente nuestro sindicato se encuentra registrado en el Ministerio del Trabajo. Después de una ardua lucha de más de un año, nos tocó hacer una querella este pasado 12 de marzo de este año, donde le exigimos al Ministerio del Trabajo que pudieran hacer nuestro registro ante el Ministerio. Sin embargo, las empresas siguen denominándonos como independientes, autónomos, colaboradores, etcétera, etcétera. Cuando realmente tenemos una subordinación. ¿Por qué? Porque a través del algoritmo nos subordinan, tenemos una remuneración y prestamos un servicio a la empresa. Sin embargo, cabe destacar que en estas empresas lamentablemente se han perdido vidas de compañeros, otros han quedado con amputaciones. Y lo que queremos realmente es que seamos reconocidos como trabajadores. Nos toca una ardua lucha en todo lo que es la incidencia jurídica, que la estamos haciendo. Ya tenemos ciertas demandas en curso y una estrategia jurídica que no puedo exponer acá en este momento, pero que ya esperemos pronto se pueda revelar la información como tal. También vivimos persecución sindical. En mi caso personal,
desde que inicié el proceso de organización UNIDAP. Fui perseguida, amenazada, entre otras cosas, y actualmente me encuentro en Ecuador. Y aquí hicimos un hermano de UNIDAP que se llama FRENAP. Es también un sindicato de rama, al igual que UNIDAP. Este sindicato es el primer sindicato a través de una aplicación digital donde nosotros afiliamos y prestamos toda la asesoría jurídica y al mismo tiempo capacitamos a los trabajadores para que se puedan empoderar tanto en sus derechos como trabajadores como migrantes, porque en su gran mayoría son un 80% migrantes. Actualmente este sindicato nace el 7 de octubre, del 2021 en Ecuador con más de 30 trabajadores. Tenemos la misma precarización a nivel mundial, no solamente en Colombia o en Ecuador. Esta precarización se da porque las empresas se posesionan bajo el derecho civil mercantil, haciéndonos un contrato de intermediación laboral que termina tercerizándonos. Y nosotros terminamos poniendo toda nuestra materia prima, por decirlo personal, nuestro celular, nuestro vehículo. Muchas veces somos víctimas de robo o accidentes y no hay quien responda por estos accidentes que suceden. Incluso han fallecido compañeros recientemente acá en el Ecuador. Nuestra demanda en el Ecuador, al igual que en Colombia, es que seamos reconocidos como trabajadores y que se regulen las empresas de plataformas digitales como tal. No pagan impuestos. Eso, estamos haciendo una investigación a fondo sobre los estados financieros de estas empresas. Todo esto se va a los Países Bajos, todas estas ganancias que son a costilla de los trabajadores, mientras nosotros cada día estamos mucho más precarizados, no tenemos ningún tipo de garantía. Acá hay en ponencia 4 proyectos de ley, 3 de ellos están unificados. Y nada, seguimos en la lucha y la invitación es que podamos unirnos a nivel global. Nosotros pertenecemos a la Unidos World Action. Estamos más de 36 países y más de 60 organizaciones sindicales como colectivos y fundaciones. Y estas son realmente nuestras demandas y que tenemos que nosotros como trabajadores seguir dando la lucha porque si no nadie lo va a hacer por nosotros y nadie nos va a dar ningún tipo de garantía. Nosotros más que nadie sabemos qué es la precarización, la que estamos viviendo y qué está pasando a fondo dentro de este gremio. Entonces, nada, el llamado es a seguir unificándonos, a hacer un solo puño y salir a las calles también este 1 de mayo como un día simbólico y seguir protestando y exigiendo nuestros derechos, haciendo todas las incidencias, tanto políticas como jurídicas, para que pueda haber una solución a futuro. No digo que la solución va a ser de un día para otro, pero que si seguimos en la lucha y organizándonos, vamos a lograrlo. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Bueno, la compañera de Ecuador no se conectó aún. ¿Paula, o sí? ¿Julie está? Yo estoy en representación de Ecuador. Sí, pero también se iba a conectar la otra compañera. Si ya está, le damos la palabra para que continúe con la intervención. Unos minutos. Julie, buenas tardes. Sí, hola, buenas Adelante. tardes. Sí, ¿cómo está? Sí, lo que pasa es que, como mi compañero lo acaba de decir, yo estoy en Ecuador y soy la secretaria general de FRENAP, que como lo indicó Carolina, es el sindicato hermano de UNIDAP. Entonces, bueno, Carito ya dio toda la explicación. No sé si hay otra pregunta en base a Ecuador. Dejamos entonces para el intercambio, si ustedes también después quieren agregar algo, queda abierta la posibilidad. Bueno, cerramos entonces la parte de exposición. Ahora la idea es que podamos conversar de las cuestiones que cada colectivo trajo y puso sobre la mesa sobre desafíos.
Salieron varias cuestiones que tienen que ver con la relación laboral, ¿no? Con este vínculo de poder explicitar la relación de dependencia, eso fue central y estuvo como común en todas las presentaciones. Salieron aspectos vinculados a la individualización de la tarea, esa tarea que se realiza en solitario y la dificultad que hay para organizarse a partir de esa soledad, del trabajo de reparto, del trabajo de transporte. En relación a la heterogeneidad de los trabajadores del sector, ¿no? Esto lo traía acá un poco el compañero también de Uber, salieron algunos aspectos culturales, por ahí Nuria hacía referencia al eufemismo, esto de, bueno, en realidad también tenemos que luchar para que los trabajadores se reconozcan como trabajadores, no volver a decir sí, somos trabajadores. También el compañero de Argentina hablaba más que en relación al consumo, en relación a toda la población y al consumidor de aplicaciones. Algunos aspectos en relación a la persecución sindical, al miedo que hay de organizarse, en relación a que, bueno, que el algoritmo de forma muy fácil te despide. Y después un montón de comentarios que tienen que ver con la dificultad de vincularse al movimiento sindical ya establecido, ¿no? De incorporarse a organizaciones o de vincularse con colectivos sindicales que tienen como una larga historia. También sobre todo en relación a esto, las transformaciones, la tercerización, la subcontratación, ahí planta como una dificultad para todo el movimiento sindical. Queda abierta la palabra, preguntas a las compañeras o comentarios que quieran realizar. También una cosita más, ahí Nuri planteaba, ¿no? Que en España la situación es distinta, ya hay una legislación y sin embargo sigue habiendo ahí un desafío para que eso se cumpla. Esto también nos permite pensar un poco bueno, que también al regular pueden llegar a haber ciertos desafíos, ¿no? En relación a que eso se cumpla. Paso la palabra a quien quiera comentar, preguntar. Los compañeros de UTP también, si quieren participar, comentar un poco del sindicato, estaría bueno que puedan, si les interesa. Gracias. ¿Quiere preguntar a Livio? Yo hago la... Bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Camila y soy representante del sindicato UTP, que es la Unión de Trabajadores de Pedido Ya. Representamos a los trabajadores que se nuclean en la parte de lo que tiene que ver con las oficinas, más que nada, principalmente los trabajadores de operaciones, que son los que tienen relación directa, estos compañeros, tanto con los repartidores como con los shoppers, que son los que están dentro de los locales. También con los partners, que son los usuarios en realidad que contratan el servicio de Pedido Ya, y con el usuario final de Pedido Ya, ¿no? O sea, el cliente que hace el pedido, digamos, el que después le llega la X cosa que pidió a través de la aplicación. Bueno, un poco respondiendo a la pregunta que respondieron los otros sindicatos, que bueno, en realidad nosotros no estábamos dentro de la mesa, pero escuché cuáles eran las preguntas, entonces me anoté algunos puntos como para poder estar en sintonía con lo que se estaba planteando acá. Los desafíos que tenemos como colectivo son varios, muchos, como todos y todas en realidad. Un poco el hecho de las afiliaciones, ¿no? De poder acercar compañeros y compañeras, sobre todo teniendo el tema del modelo de trabajo en el que estamos, que es el teletrabajo, ¿no? O sea, no conocemos a muchos de nuestros compañeros y de nuestras compañeras, están dispersos por todo el territorio, ¿no? Obviamente la gran mayoría en Montevideo, pero tenemos muchos en el interior y eso se hace y se dificulta un poco lo que es la afiliación. Hemos encontrado algunas estrategias como enviar la ficha, que la impriman, que la llenen, que la traigan, pero bueno, todo eso es más costoso que poder hacerlo directamente cuando estamos ahí con ellos. La transparencia en cuanto a lo que tiene que ver con el algoritmo, que todos acá más o menos tenemos como exactamente la misma dificultad, a la hora de las evaluaciones, ¿no? O sea, la poca transparencia que hay en cuanto a este sistema que nos custodia a todos, pero nadie sabe quién es, ni nadie sabe cómo funciona, entonces ese también es un enorme desafío. El visibilizar la importancia del debate, ¿no? Tanto en la interna de nuestros compañeros como en la sociedad respecto a lo que es este modelo de organización del trabajo en plataformas, porque es algo que cuesta un poco, creo que vos lo comentabas, ¿no? Que no solamente pasa por los compañeros nuestros y compañeras de entender en dónde están, sino que la sociedad entienda que es un modelo de organización bastante nefasto y que necesitamos del apoyo para poder también sacar esto adelante, ¿no? Y
Y bueno, otra de los desafíos obviamente es la participación de los sindicatos en lo que son ámbitos estatales. Me refiero a que cuando se generen determinadas legislaciones sea con la participación de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Que no sea un proyecto que cae del cielo en donde no se escuchó a quienes en realidad somos quienes realizamos las tareas y que sea serio eso que se plantea, no como la ley de teletrabajo, que es como una cosa, digo, tomo esto como ejemplo porque fue algo que salió como de la nada y es una muy mala regulación a nuestro entender. Después, en cuanto a las reivindicaciones que estamos trasladando sobre toda la empresa, es un poco el tema de la amenaza constante, el avance de la tercerización, que esto lo vemos directamente en la repercusión de lo que es el derecho a huelga, ¿no? Porque si nosotros queremos tomar una medida sindical y todos nuestros puestos de trabajo ya están ocupados por otras personas, ¿qué daño le estaríamos causando a la empresa cuando queremos accionar, ¿no? Con todo nuestro derecho de tomar una acción frente a las cosas que entendemos que son injustas, ¿no? Tampoco salir a hacer paro por salir a hacer paro, pero si entendemos que esa es la medida que hay que tomar y todos nuestros puestos de trabajo ya están ocupados, ¿qué podríamos utilizar? Entonces ahí repensar qué acciones y qué medida de huelga podríamos implementar para que para que funcione, ¿no? Después, bueno, lo que son las condiciones de trabajo en la modalidad del trabajo, sobre todo lo que tiene que ver en relación a la salud, seguridad e higiene de los trabajadores, que es algo que quedó como muy en el aire, a nuestro entender. Y después lo que tiene que ver con la precarización de los contratos nuestros, por más que somos, a diferencia de los repartidores y a diferencia de Uber, y nosotros somos trabajadores en relación de dependencia, pero con contratos cada vez mucho más precarios, lo que implica que en realidad no tenés ninguna seguridad laboral, o sea, eso puede ser que un día la empresa simplemente no quiera renovar tu contrato y te quedás sin trabajo, y las constantes reestructuras, ¿no? O sea, vivimos de reestructura en reestructura, o sea, Pedido Ya nunca sabemos dónde estamos parados, no sabemos qué vamos a hacer el día de mañana, vivimos como una constante incertidumbre de qué tarea vamos a realizar X día de nuestra vida y si el mes que viene vamos a estar donde estamos o vamos a estar en otro lado o vamos a tener trabajo o no. Y después otra reivindicación que parece tonta pero es muy importante, es que no se difuse la clase trabajadora y se transforme en colaboradores. Ustedes hablan de falsos jefes, o no me acuerdo bien cómo era el término, emprendedores, perdón, y a nosotros nos llaman de colaboradores, o sea que mal o bien ahí, ya sea para un lado o sea para el otro, hay una intención clara de estas empresas de erradicar lo que es la clase trabajadora, ¿no? Y pasar como a otra clase que, bueno, veremos en qué se transforma, ojalá que no, en realidad creo que estamos justamente en ese camino, y bueno, y celebro y agradezco este espacio de poder compartir con otros colectivos, porque creo que estamos todos en la misma, y que el trabajo en conjunto es el que va a dar para adelante algunas soluciones, ni que hablar con los compañeras y compañeros de otras regiones, porque es un problema global, no es un problema únicamente que lo tengamos nosotros. Muchas gracias y nada, quedo a las órdenes. Gracias. Muchas gracias, Camila. Bueno, a los compañeros que están por Zoom, cuando quieran participar, ahí mandan un chat o participan directamente. Yo lo que quería hacer un comentario porque se repite, lo comentó la chica de España, lo comentó el compañero de Brasil, en Argentina también, y acá, bueno, acá también se da el tema de las desconexiones. Lo que nosotros desde nuestro gremio venimos reclamando es lo siguiente. No sabemos con certeza, pero sabemos por lo que explicaron los compañeros tanto de Brasil como de Argentina, que no hay una regulación a nivel ni municipal ni nacional de estas actividades. Pero acá las tenemos. No sé en el caso de los deliveries, si hay alguna regulación por parte de la Intendencia de Montevideo. Nosotros sí la tenemos. Hay un decreto que nos declara y dice que tenemos un permiso que es precario y que puede ser retirado ese permiso. ¿Qué significa eso? Que si es la Intendencia de Montevideo la que otorga el permiso, las aplicaciones no nos deberían dar de baja. Sin embargo, las aplicaciones nos dan de baja. O sea, ahí se está incumpliendo con una norma que está poniendo
el gobierno departamental. Y eso no se ha tomado en cuenta. Eso lo hemos reclamado a la Intendencia de Montevideo y nos dicen, no, eso es un tema entre privados. Bueno, si fuera entre privados no tendría que haber regulación. Tendría que ser un acuerdo que tendríamos nosotros y las empresas Uber o Cabify. Pero bueno, vemos que aún con una regulación, si no hay un compromiso de la clase política para que lo que se regula, lo que se estampa en el papel y lo que forma parte de un decreto, una ley, o en este caso el digesta municipal, no se respeta, es imposible que estas actividades funcionen y que los trabajadores y las trabajadoras estén seguros de su actividad. Otra cosa es un tema que Noelia había tocado, que nosotros habíamos hablado de una actividad sociofamiliar. Nosotros llegamos a esa conclusión, por decirlo, o esa propuesta, mejor dicho, porque la Intendencia desde un principio había dicho que no quería un sistema similar al taxi, que tuviera un chofer, tuviera empleados, un permisario tuviera empleados. Entonces, a raíz de eso, hicimos una propuesta de que fuera un emprendimiento sociofamiliar, que pudieran trabajar los padres, los hijos, matrimonios, con una única herramienta de trabajo, que en este caso es el coche. Bueno, eso es el enfoque que le habíamos dado en su momento, pero ahora, aún manteniéndolo, entendemos que hay un sector importante de trabajadores que han o pueden llegar a perder su fuente de trabajo. Y hay un sector de trabajadores que tienen vehículos en propiedad y que, si pagan las leyes sociales, podrían absorberlos como empleados. Esa es una opción que también les hemos dado, que elevamos y que vamos a seguir manteniendo. Porque la idea es que no se sigan perdiendo fuente de trabajo, que no se sigan endeudando. ¿Cuál es el tema? Que los números a los permisarios no le da para tener un empleado, al menos de forma legal, en planilla, pagando leyes sociales, un seguro, es imposible, no dan los números. Y ahí es donde entra el tema de la precariedad laboral, que parte de lo poco que se gana, que también hemos escuchado que es generalizado. Se gana muy poco, el dinero se va del país, ponemos las herramientas de trabajo, los celulares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En todo lo que a nosotros nos aqueja, todos los problemas que tanto un delivery como un conductor de aplicaciones lo aqueja, lo oprime, está que hay una figura que no aparece, que es el Estado. Y que en este caso tiene que aparecer de una forma rotunda, y es por medio de una legislación, pero una legislación en serio. O sea, una legislación, como dijo el doctor Gautier, que tiene que ser híbrida, porque no es un tipo de actividad clásica que todos conocemos, pero algo va a haber que hacer, y no admite más demoras, porque de seguir así, lo único que se consigue es precarizar la actividad, deteriorar la actividad y hacer que la actividad se convierta en algo malo, que perjudique inclusive hasta a los usuarios. Bueno, le pasamos la palabra a Nico, que va a hacer una pregunta, y después a Nuri. Sí, quería hacer una pregunta a Nuri, porque dijeron que iba a hablar. Hablando de la legislación, se acaba de aprobar una legislación en Europa en el mes de diciembre, y quería preguntarle a Nuri qué evaluación hacía el sindicato de esa legislación. Comentó un poco sobre la de España, quería si podía comentar un poco las directivas que aprobaron en diciembre la Comisión Europea. Sí, sobre la directiva europea, bueno, nosotros la valoración que hacíamos es que, bueno, por un lado, teniendo en cuenta el lobby empresarial que llegan a hacer estas empresas y tal, lo que no nos imaginábamos es que Europa iba a tirar un poco hacia la laboralidad, o sea que esto ya nos sorprendió bastante. Sin embargo, la directiva europea es un poco más ambiciosa que la ley Rider de España, en el sentido de que habla ya directamente del acceso del algoritmo, que no se cierra únicamente al sector de los riders. Luego, una única crítica que hacíamos a la ley europea es que hablaba de una presunción de laboralidad basada en 5 puntos, creo que era, ¿no? Entonces, claro, el problema es que en algunas legislaciones, como en el caso de España, esta presunción de laboralidad ya existe,
pero va mucho más allá de 5 puntos, ¿no? Por lo tanto, la directiva europea lo que estaría haciendo es limitar esta presunción de laboralidad según la legislación española, que contempla muchos más puntos en cuanto a la hora de definirse lo que es la propia laboralidad, ¿no? Así que bueno, por un lado está bien enfocada, pero para otro la directiva europea se limita un poco. Y luego algo que reclamamos es que no haga falta que se cumplan 2 de estos 5 puntos de presunción de laboralidad para que se defina a una persona, ¿no?, como trabajadora de la empresa, sino que con un solo punto de estos 5 o de una lista más extensa, que es lo que pedíamos, pues ya bastará. Así que esta sería un poco así, a grandes rasgos, la valoración sobre la directiva europea. Luego, entrando ya al tema de legislación, me parece importante porque, por ejemplo, nosotros no defendíamos ninguna legislación. O sea, la primera vez que nos reunimos con el Ministerio de Trabajo se hablaba de una aclaración en la legislación ya actual, ¿no? Es decir, la herramienta digital de trabajo se considerará también herramienta principal, ¿no? O sea, una aclaración muy tonta de decir, oye, pues tu herramienta principal puede ser el martillo como puede ser esta aplicación, ¿no? Para nosotros esto era importante porque para nosotros no hay un vacío legal o una desregularización. Es decir, que se puede cumplir perfectamente con el Estatuto de Trabajadores que tenemos y con la legislación que ya hay. ¿Y por qué nos parecía peligroso empezar un proceso legislativo cuando en realidad no hacía falta, ¿no? Porque ahora vemos esto con las aplicaciones, pero en los años 80 en España ya hubo el mismo conflicto cuando los repartidores iban con un busca donde les aparecían pequeños mensajes. Y hay una sentencia del Supremo de los 80 y ahora volvemos a tener el mismo problema cuando en realidad el modelo tampoco es que sea nada del otro mundo y se puede adaptar perfectamente a la legislación vigente sin que para eso se nos defina como personas que no nos adaptamos al gran progreso y la gran innovación, que se puede considerar progreso a todo esto, ¿no? Pero en el caso de las empresas estaban proponiendo también a nivel europeo una nueva figura legislativa. Por eso nosotros veíamos peligroso empezar cualquier proceso, ¿no? Más con gigantes del lobby así. Y esta figura era el autónomo digital, que venía a ser básicamente empezar a llamar al falso autónomo digital, ¿no? ¿Y en qué consistía esta figura? Pues te doy un poco de libertad, ¿no?, del autónomo, pero por otro lado te doy un poco de coberturas del asalariado, ¿no? Este punto intermedio. Y eso era, bueno, es horrible en el sentido de que si se te reconoce la relación laboral, ya vas a tener 20 veces más derechos de los que vas a tener con esta figura intermedia que sigue sacando responsabilidades a la empresa y flexibilizando el mercado, ¿no? Así que bueno, también según el contexto de cada país es importante proponer proyectos de ley y tirar adelante y tirarlos adelante, y en según qué otros igual lo que hace falta no es sacar una legislación y otra, como decía el compañero, que al final el problema termina siendo que no hay suficientes recursos o no hay suficiente acción por parte del Estado para que ésta se cumpla, que no el hecho de intentar regular algo que en realidad ya podría estar regulado, ¿no? Y aquí como ejemplo, aunque sea un otro caso, hay, por ejemplo, las cooperativas de repartidores que surgen de estos modelos, ¿no? En el caso de España tenemos Mensacas, etcétera, y hay otros modelos también como cooperativas en Francia de Nantes que tienen un montón de pedidos y están funcionando de esta forma. Nosotros funcionamos en la cooperativa por régimen general, funcionamos a través de una aplicación digital a través de las cuales se nos puede pedir, ¿no? Y no estamos en ningún tipo de régimen o no hablamos de ningún vacío legal, nos acotamos perfectamente a la legislación, ¿no? Como lo están teniendo que hacer algunas empresas que pasan del fraude del falso autónomo a esta tercerización o subcontratación, etcétera. Luego otro punto también, perdón que me extienda, pero cuando se hablaba de las asociaciones pro empresa de repartidores, los líderes de estas asociaciones que ha habido aquí en España, bueno, también han formado parte, como por la parte empresarial, de una persecución sindical que hemos sufrido especialmente pues en el grupo que somos, pues el compañero que es gay o yo que puedo ser chica, porque no es casualidad que estas asociaciones de trabajadores pro empresa, con los partidos con los que se manejan, son casualmente los de extrema derecha, ¿no? Y forman parte de estas estrategias empresariales que siguen estas dinámicas a la hora de hacer persecución sindical.
que creo que también es un punto importante. Por otro lado, en los países donde hay proyectos de ley, Colombia, también están en proyectos de ley Perú, México, casualmente en los debates sobre estos proyectos de ley o en los debates en el Congreso, en el caso de Perú, etcétera, van apareciendo los líderes de las asociaciones proempresa de España a hablar de lo mala que es la ley Rider porque no se adapta al progreso y a la flexibilidad que los repartidores de España quieren, ¿no? Y estas asociaciones que han aparecido y han tenido cierto éxito de lobby justo en los procesos legislativos de España van surgiendo también en otros países. Y esto también me parece algo importante que siempre intentamos contar un poco el camino que hemos vivido nosotros para que también se tenga en cuenta en otros lugares. Y luego también, bueno, hemos hablado, ¿no?, de cuando hablamos de las jornadas de los trabajadores, pero me agrada también que aquí estemos algunas chicas, y cuando hablamos de desafíos también de la clase trabajadora o en estos trabajos, diferenciar un poco cómo es el trabajo de las mujeres y dónde termina, que se ha mencionado también en algún momento, la jornada de las mujeres cuando llegan a casa y les queda todo este trabajo que ni siquiera es considerado trabajo. Pues me parece muy bueno también que aquí estemos bastantes chicas a la hora de hablar del conflicto de plataforma o de los desafíos y retos y conquistas. Y luego también todo el tema de digitalización del trabajo de estas plataformas como herramienta que pone en el centro de todo la competencia, ¿no? Por ejemplo, en las cooperativas, pues el hecho de tirar adelante con la ayuda de una herramienta digital es posible gracias a la cooperación, pero sin embargo en estas plataformas el principal principio es el de que compitamos entre nosotros, por ejemplo, poniendo también muchos más de repartidores de los necesarios porque nos peleemos entre nosotros por conseguir pedidos, o como es el caso de Globo, después de la última legislación, de poner un pequeño cambio en la aplicación a partir de la ley Rider para decir que ahora los repartidores ya eran autónomos porque decidían el precio de los pedidos. Y lo que puso es un sistema de subasta, es decir, un multiplicador por el cual el que aplicaba el multiplicador más bajo de precio por pedido es el que se quedaba al pedido, ¿no? O sea, el hecho de convertir este sistema en un sistema de subasta a la baja. Y con eso termino la intervención. Gracias. Hola, hola, ahí. Yo tenía una pregunta para el compañero del ZUMCRA en Argentina. Pero antes de hacer la pregunta me gustaría poner un poquito en contexto a todos, porque la empresa Pedido Ya, hace unos cuantos años antes de adoptar el modelo de uberización del trabajo, tenía su propia empresa de repartos que se llama o llamaba Repartos Ya, funcionando acá en Uruguay y en Argentina. Y en Argentina tenía una masa muy grande de trabajadores, pasando los miles de repartidores. Y en el año 2019 la empresa tuvo unos despidos muy masivos. En un día podían llegar a despedir a más de 200 trabajadores, eso conllevó a unas grandes movilizaciones, hubieron tomas de las centrales de repartidores que duraron meses, incluso fue un periodo bastante complicado para la empresa. Y a mí lo que me gustaría preguntarle al compañero del ZUMCRA es si todavía en Argentina quedan personas trabajando en modalidad de dependencia mismo de la empresa. En caso de que la respuesta sea positiva, me gustaría si se sabe más o menos el número que queda y qué nivel de sindicalización hay de esos compañeros. Y esta pregunta va por el lado de que entiendo que estos trabajadores son como un último pilar que queda en lo que puede ayudar a la discusión, ¿no? Porque si tenemos trabajadores todavía trabajando en modalidad de dependencia, a la hora de ir a negociar con la empresa, podés tener un último bastión de decir, mirá, esto todavía funciona y estaría bueno nivelar para arriba y no para abajo. Y por ese lado va la pregunta. Hola, bueno, para que pongo la cámara. Hola, ¿sí se escucha? Sí, sí, se escucha, adelante. Ah, bueno. En el 2019 se despidió a lo último que quedaba como trabajadores directamente dependientes de la plataforma. Esta lucha la llevó adelante no nuestro sindicato, o esta lucha fue representada no por nuestro sindicato, sino por el ASIM.
El ACIM es un sindicato que viene políticamente desde la derecha y que arregla con las patronales. En la actualidad no existe ningún trabajador de plataformas que sea contratado directamente por la misma plataforma. La mayoría, no, o casi todos no, sino todos son monotributistas. ¿Se comprendió? ¿Se entendió lo que dije? O sea que la mayoría, casi la totalidad de los trabajadores en este momento son todos monotributistas. Ya no queda ninguno en relación de dependencia. Y te repito que la batalla que se llevó en ese momento contra las aplicaciones la representó otro sindicato que creemos nosotros que arregla con las patronales. Bien, muchas gracias, compañero. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o reflexión? Por ahí sí tenemos tiempo, no sé qué hora es. Podríamos capaz que también pensar un poco en relación a las acciones, ¿no? No habíamos involucrado la pregunta de las acciones porque pensamos que estamos un poco cortos de tiempo, pero si quieren los colectivos comentar como más en profundidad las acciones que se han llevado adelante, hay como un tiempo para eso. Hola, buenas tardes. Sí, yo tengo una pregunta que es concreta, que para el caso de España, donde Nuri lo señaló como al pasar, y ayer en la jornada de ayer se señaló que la legislación plantea abrir el algoritmo, pero ayer nos hacíamos la pregunta, sí, la legislación plantea abrir el algoritmo, pero seguramente no debe ser algo muy fácil. Y ahora, hace un ratito, Nuri decía, bueno, eso se hace o se debería hacer a través de la figura de los comités de empresa. Lo señaló, digamos, en su alocución, y bueno, le quería preguntar si podía por ahí profundizar un poquito más, porque evidentemente está, ¿no? Como decimos acá, hecha la ley, hecha la trampa. La ley dice que hay que abrir el algoritmo, pero de hecho, aparentemente, o por lo que yo entendí, es difícil de abrir. Entonces, capaz que si fueras un poquito más explícita en ese aspecto. Sí. Bien, el problema es que la ley Rider no especifica mucho de qué manera, o sea, dice a través de los comités de empresa, ¿no? Que esta es la principal crítica que teníamos. El hecho de decir, ostras, tenemos 50 sentencias, prácticamente ya no hay ninguna perdida, porque las que se recurrieron una vez se empezó a conocer el conflicto se fueron ganando también. Tenemos ya la sentencia del Supremo, tenemos todo, pues que esta sentencia del Supremo, después de 4 años de lucha que hemos conseguido, los riders, sirva de base para una legislación que contemple lo que es el modelo económico en su totalidad, ¿no? Sin embargo, la ley rider se queda en los riders justamente por eso, porque también una parte interesante de poder acceder al algoritmo es el reconocimiento de la relación laboral, ¿no? Pero si tú lo tienes que hacer a través de un comité de empresa, ya se te tiene que haber reconocido la relación laboral. Entonces, esta es la trampa. O sea, entonces no ahorras los 4 años que hemos tenido los riders para demostrar lo que ya todos sabíamos, que es que somos trabajadores de la empresa, que no somos autónomos, ¿no? Entonces, esta es justamente la parte que tiene la ley rider y pese a que se ha pasado la subcontratación y luego sigue Globo con el 80% de los falsos autónomos, nadie ha accedido todavía al algoritmo, que era también la gran pelea. ¿Qué decían las empresas? No, pero esto es mi principio de competencia, ¿cómo vais a acceder a mi algoritmo? Y decíamos, no, que no hace falta, que no queremos la receta de la Coca-Cola, que no hace falta el algoritmo entero, sino la parte del algoritmo que organiza el trabajo y que por tanto define el tipo de relación laboral, ¿no? Por eso yo creo que algo muy importante que ya se está haciendo también con Uber y tal, para mí el centro es atacar al algoritmo o desgranar el algoritmo, ¿no? Y vamos a ver si a través de la directiva europea se puede acceder a él, pero yo creo que esto es una batalla larga y que lo importante y lo interesante también sería empezar a hacer auditorías de los algoritmos, tanto de las plataformas de delivery como de Uber, de Cabify, etc. Porque el algoritmo es muchas cosas, hay muchos, sabemos el sistema de puntuación, sabemos algunas cosas, pero hay muchas otras partes del algoritmo que interfieren en la conducta de los repartidores que ni siquiera nos imaginamos y que también estaría bien poder ir desgranando.
Muchas gracias, Nuri. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, mi comentario, quiero pedir disculpas y no quiero ser atrevida porque no soy el que le pone el cuerpo a este trabajo, pero si algo me llevo a este encuentro es la necesidad de generar instancias de diálogo para poder resistir todos juntos, porque me parece que si bien Uber y Pedido Ya tienen diferencias, Rappi también, o sea, me refiero a todo lo que son los trabajadores, podríamos encontrar espacios en común para poder discutir, sobre todo cuando en el contexto se está hablando de un proyecto de ley y se va a iniciar un proceso de discusión en el cual está buenísimo que se generen estos espacios, no solo entre trabajadores, sino unidos también a la academia, y se puede iniciar propuestas que sean elaboradas en conjunto, porque la forma de resistencia tiene que ser entre todos juntos. Entonces, estaría bueno capaz que tejer redes que no solamente sean nacionales, sino internacionales. Este tipo de debates, este tipo de intercambios, creo que acumulan hacia esa perspectiva. Entonces, nada, como dejar sobre la mesa, porque hemos hablado sobre las acciones, pero capaz que poder iniciar una agenda en conjunto y generar estos talleres para poder pensar entre todos esta problemática. Bueno, bárbaro. Capaz que yo había pensado un poco en esto, en poder centrar un poco más en las acciones. También esta propuesta de Paula está interesante, por ahí se puede preguntar o conversar con las compañeras de Ecuador si han participado de los paros internacionales de repartidores en Brasil, en Argentina, también los compañeros de Uruguay, cómo se ha dado eso. Si quieren hacer algún comentario, los compañeros de Sinurrep o las compañeras de Ecuador, Brasil, Argentina. Sí, bueno, creo que podemos articularnos. Como yo antes lo mencioné, estamos en Unidos World Action, más de 36 organizaciones a nivel internacional. Está Latinoamérica, desde Chile, Perú, Uruguay, Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil. Estamos diferentes organizaciones y nada, pues estábamos pensando siempre hemos participado en los paros internacionales que hemos organizado articuladamente de forma global. Nosotros para este 1 de mayo también tenemos un comunicado que va a salir desde la Unidos World Action. Y también tenemos un programa o un proyecto de estrategia de capacitación que está haciendo el Centro de Solidaridad Americano, la FLCIO, donde quieren hacer una escuela sindical para los trabajadores de plataforma a nivel global. Se están articulando recientemente compañeros de China, de Nigeria y de Tailandia, esto para que podamos tener nosotros conocimientos y empoderarnos en nuestro derecho. Recientemente para este mes de mayo, desde UNIDAP en Colombia y FRENAP en Ecuador, vamos a hacer una escuela sindical virtual a través de la plataforma REDAR, que es la red de activistas de defensores de derechos laborales. Entonces, nada, invitarlos a que también podamos contactarnos, articularnos, y si quieren participar en la acción global, bueno, aquí están las puertas abiertas. Siempre consideramos que todos tenemos la misma precarización y explotación, y mientras más unidos y podamos compartir jurisprudencia también y acciones tanto como jurídicas, eso cada día nos hace un poco crecer y tener un poco más de ideas de cómo podemos enfrentarnos a las empresas. Recientemente, ayer en Ecuador, tuvimos una audiencia con Pedidos Ya, y vamos a hacer la impugnación porque ellos alegaron que el tipo de contrato
que ellos realizan es totalmente entre las partes y es un contrato legal que lo defiende la Constitución de la República del Ecuador, cuando realmente aquí hay una tercerización y la tercerización es penada en el Ecuador, es una de las ventajas que tenemos. Pero bueno, ahí vamos con todos y con todo y podemos articularnos para poder tomar acciones, ¿no?, en cada uno de nuestros países. Eso. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Bueno, ¿alguien más que quiera? Ay, no te caigas. Gracias. Bueno, en realidad nosotros acá como colectivo UTP nos gustaría invitar en principio a los compañeros tanto de Uber como de Sinurrep a dialogar en conjunto y en conjunto con la academia obviamente también, o sea, y poder trabajar un poco más de manera articulada entre todos los que, en principio los que estamos acá, como para poder armarnos, digamos, de alguna manera, y después también, posteriormente, más allá de que cada uno actúa con su independencia y evidentemente lo que compartieron acá las compañeras me parece sumamente interesante, poder trabajar en conjunto también con el resto de los compañeros y compañeras que están en la región, y bueno, y no tanto en la región como en España también, que se nos va un poquito, pero bueno, es muy interesante lo que plantean, sobre todo para no caer también un poco en la misma dinámica que implementó la empresa, digamos, Delivery Hero, y que no nos hagan la misma trampa, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Esa es un poco la invitación que les dejo a ambos colectivos, creo que están acá, creo que son dos, o no, si no me equivoco, aparte de nosotros, capaz que hay alguien más y me estoy olvidando, están todos invitados igual, no es y bueno, nada, esa es como, me parece un poco de nuestro lado lo que podemos, la puerta que podemos abrir como para buscarle herramientas y respuestas a esto que viene como un atropello y bueno, y que como clase trabajadora tenemos que defenderlo y no agachar la cabeza, porque si agachamos la cabeza le damos la de ganar a este plan perfecto que ideó el sistema capitalista que nos está fulminando. Nada, solo eso. Gracias. Hola, buenas tardes. Una reflexión nomás y capaz que se deriva en una pregunta. Yo me quedé pensando en la intervención del compañero de Uber y le comentaba a Rodrigo, no sé si los que estuvieron ayer vieron la presentación, que a mí me pareció súper interesante de Rodrigo, de la fragmentación de la clase trabajadora en varias categorías que ponía él, y yo le dije por abajo, me parece que ahí encuentra otra categoría más de una fragmentación dentro de la clase trabajadora, y Rodrigo lo expresaba muy categóricamente de cuando la clase trabajadora se fragmenta, después anda a juntarla, ¿no? O sea, y eso, o sea, ese comportamiento me parece que creo que realmente la clase trabajadora lo primero que tendría que hacer es reconocer que esa es una jugada de la clase burguesa brillante, ¿sí? El plan perfecto, o sea, y reconocer que esto de generar competencia en la clase trabajadora, Nuri ponía un ejemplo muy concreto del precio por subasta, digamos, la forma, es otra herramienta, digamos, de una táctica cuyo objetivo final es bajar el salario, ¿sí? Porque la baja del salario es el objetivo final para perpetuar, digamos, el incremento de la tasa de ganancia. Entonces, la pregunta sería si los colectivos están como pensando esto, o si, por ejemplo, a mí se me vino a la cabeza, después no me acuerdo en qué año fue, cuando
y lo pregunto porque desconozco cuando también desde Uber, digamos, se limitó como la entrada al resto de otros trabajadores, si eso fue otra estrategia, digamos, de la empresa para hacerlos quedar mal, digamos, ante la opinión del resto, o si también desde ahí adentro se generó como esa lógica insider-outsider, que me parece que es una lógica que como clase trabajadora, digamos, deberíamos de tratar de combatir. En realidad, Uber nunca presionó para que se cerrara la entrada de conductores. Al contrario, lo que promueve es la apertura de lo que se denomina el permisario para que cuanto más conductores haya, más porción del mercado tiene. Eso sin duda alguna. El otro problema que tenemos, y que yo entiendo las posturas, pero ¿qué es lo que sucede? La clase trabajadora se viene fragmentando ya hace muchos años. Una de los clásicos eslogans son: los políticos son todos iguales. Ese es uno de los eslogans. El otro eslogan, muy conocido, es: los sindicalistas no laburan. No quieren laburar, quieren vivir del cuento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Creo que la clase política y la clase trabajadora, desde las centrales de trabajadores, tienen que dar un ejemplo y demostrarle a esos descreídos, indignados, por decirlo de alguna manera, de que no es así, porque hay gente que prefiere quedarse con esa. Por ejemplo, en nuestro colectivo, nosotros somos 4 agrupaciones, que entre las 4 agrupaciones no juntamos 1000 adherentes, y sin embargo hay cerca de 4000 conductores. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a las redes sociales y encontramos los que nos tachan de ultraizquierdistas o los que nos tachan de alcahuete del político de turno, por ejemplo, ¿no? Siempre como que se está buscando un pretexto para no arrimarse, para no acercarse. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando viene una modificación en la regulación que puede perjudicar a una serie de trabajadores? Ahí sí buscan la unión. Ahí sí te llaman a ver cómo se va a solucionar, cómo va a haber solución para ese problema. Entonces, cada vez que hay una modificación en un decreto o algo por el estilo, crece la cantidad de trabajadores decididos a la militancia. Cuando pasa ese problema, vuelve a caer. O sea, es un problema de la clase trabajadora, lamentablemente, que viene, reitero, desde hace mucho tiempo, fragmentándose por viejos cuentos y viejos dichos. La última vez que reunimos cerca de 150 conductores fue en abril del 2020, cuando sí, habían declarado recién la emergencia sanitaria, nuestra actividad se había caído a pedazos, y bueno, y ahí por primera vez juntamos 4 organizaciones, juntamos cerca de 150 conductores que hicimos una marcha muy bien organizada, salimos desde el Obelisco, paramos en la Intendencia de Montevideo, dejamos unos reclamos, paramos en el Ministerio de Economía y Finanzas y terminamos la marcha en la Torre Ejecutiva. De todas esas paradas y documentos que dejamos, solamente fuimos recibidos después por la Intendencia de Montevideo. El Ministerio de Economía y Finanzas no, y bueno, Presidencia tampoco. Entonces, ¿a qué voy con esto? Había un problema. ¿Y cuál era? Había caído los ingresos de los trabajadores. Entonces, ahí sí nos acordamos de que teníamos un problema, entonces ahí salimos todos como locos a unirnos. Cuando empezó a aumentar nuevamente los ingresos, cuando pasado el 2020 comenzamos a recuperar un poquitito, ahí ya comenzó de vuelta cada uno por su lado. La única manera, estamos convencidos, es que esos desencantados tienen que ver de parte de la clase política una buena voluntad. ¿Y cuál es la buena voluntad? Tener una suerte de empoderamiento frente a las empresas. El algoritmo, las propias empresas, un juez reclamó que explicaran cómo funcionaba el algoritmo y los representantes de Uber dijeron que no sabían. ¿No saben? No quieren decirlo, no les interesa decirlo. Entonces, en base a un algoritmo, hacen lo que quieren con los trabajadores. En España
van a los remates esos para que se peleen entre ellos. A nosotros, por ejemplo, nos promedian los viajes. Si tengo 4 viajes seguidos, voy a quedarme 20 minutos después sin viaje porque se los tienen que dar a otro, porque no podemos pasarnos de determinada cantidad de dinero por viaje. Tenemos que, en un momento, allá por el año 2019, eran 117 pesos. Hacías la cuenta cuando terminabas el día y eran entre 117 y 150 pesos. Entonces, hasta en eso digitan. Y la única manera, y sigo siendo insistente en esto, el trabajador tiene que tener apoyo del que legisla. Y es el político el que tiene que empezar a legislar y empezar a defender a sus conciudadanos. Creo que no hay otra opción. Mientras tanto, el desmembramiento de la clase trabajadora va a seguir existiendo. Nicolás y Mariana. Yo tengo una pregunta para Livio, de Brasil, si te voy a necesitar. No, mi pregunta es, pensando esto de la fragmentación de la clase trabajadora, ayer el profesor Antúnez nos comentaba los procesos de organización o el fortalecimiento de los procesos de organización sindical a partir de las huelgas internacionales que se desarrollaron en muchas partes y que en Brasil, al parecer, tuvieron como un efecto y un impacto muy fuerte. Entonces quería preguntarte, si esto es así, digamos, qué efecto han tenido en los procesos de organización sindical que los sindicatos se hayan sumado a esta construcción de huelgas internacionales. Lívio, me escuta? Oi, estou aqui. Tu entendeu o que ele perguntou? O finalzinho só que ele falou um pouco rápido, eu perdi. Bom, basicamente, ontem a gente teve uma mesa aqui com o professor Ricardo Antunes, que é brasileiro, e ele falava sobre a organização do movimento sindical no Brasil e falava sobre como as greves internacionais influenciaram na organização atual sindical. Então, ele queria saber qual é a sua opinião sobre isso, sobre de que maneira as greves internacionais tiveram impacto no que é hoje em dia a organização do movimento sindical no Brasil. E eu agrego aqui uma pergunta, de que maneira vocês estão organizados sindicalmente? É por Uber, por empresa, é por classe? Então, o Brasil consegue ser um fenômeno mundial em relação à organização da classe trabalhadora. A gente tentou aqui, a gente está tentando, na verdade, desde do golpe da Dilma em 2016, organizar algo de fato responda a 2013, aquelas manifestações de rua de 2013 que foram organizadas pela direita, que se mascararam no início de movimentos populares, mas que depois a gente percebeu que era um movimento de direita. E a gente tem tentado responder a isso, mas tem sido impossível. Claro que algumas manifestações acontecem, sim, a gente consegue fazer algo, mas é muito pontual. Alguma categoria, em São Paulo, consegue mobilizar um pouquinho melhor, mas no restante do Brasil é, de fato, bastante difícil organizar isso. No que tange aqui a nós, motoristas, entregadores e tal, respondendo as duas perguntas, o final da deles, já entrando na sua pergunta, é mais difícil ainda, porque é interessante como aqui todo mundo foi colocando suas questões e a gente acaba chegando no mesmo lugar, né? É muito difícil organizar uma categoria tão fluida, uma categoria que é tão diversa, uma categoria que nem se entende enquanto categoria. Então, assim, para nós tem sido bastante difícil. Existiu, por exemplo, o movimento dos motoristas na Califórnia. Existiu o movimento dos motoristas na Espanha, em Portugal, em Londres foi um movimento bastante grande. E aqui nada. Aqui a gente não consegue organizar nenhum movimento que venha fazer com que a classe se organize a ponto de reivindicar de forma mais incisiva os seus direitos. Em relação à questão sindical, nós temos aqui por exemplo, nos Estados Unidos nós temos 2 sindicatos. Um ligado à CUT, que é ligado à esquerda, o outro ligado ao Bolsonaro. Por incrível que pareça, o Bolsonaro montou um sindicato. Então, assim, os 2 sindicatos não dialogam, não tem nenhum tipo de interlocução ou nenhum tipo de coordenação, e a gente vive nesse meio. Por isso que tem tantas associações também, porque acaba que isso dificulta que a gente mobilize algo em conjunto.
Não é legal, a gente tem que ter várias associações, mas isso ou a categoria fica totalmente parada. Em nível nacional, nós temos ainda formalizando, de forma muito incipiente, muito desorganizada, uma federação, mas que até dialoga também com algumas federações fora do país, mas que ainda não está organizada de forma a garantir uma unidade nessa luta. Bueno, hay un montón de cosas, no sé si me acuerdo todo. Bueno, que en realidad es bastante difícil la organización hoy en Brasil, que intentan responder a las manifestaciones de 2013 que fueron bastante intensas y que él interpreta que fueron en realidad un reflejo de manifestaciones de derecha. Dice que la categoría ni siquiera se reconoce como categoría, que es como todo muy separado, hay muchas frentes de organización y que de hecho hay como dos sindicatos, un que está afiliado a la CUT y otro que está como junto con el gobierno Bolsonaro, que defienden a Bolsonaro. Entonces, ¿qué tal? Obvio, los sindicatos no dialogan entre sí y que eso también dificulta un montón la lucha. Y no sé más que Lívio, algo más que esqueci. Que existe uma federação nacional, claro, mas sí. que ainda... Sí, que están ahora armando una federación nacional de los conductores, y tienen contacto con federaciones internacionales. Habló también de movimientos que hubieron en otros países, en Londres, en España, que eran de los conductores y que en Brasil no logran hacer algo tan grande así, pero que la federación la están armando de a poco, o sea que tiene un montón de dificultades, pero que de a poco están armando una federación nacional. Eso, Lívio. Perfecto. ¿Sí? Bom, ok. De nada. No, yo, algo que me despertó lo que señalaba el compañero y después lo que señalaba Daniel del tema de la fragmentación y a partir de lo que señalaba Rodrigo ayer en su exposición. A ver, a mí me parece que lo que hoy decía Isabel, ¿eras vos, Isabel? Camila, del plan perfecto, creo que con estas gestiones a través de algoritmo se llega a algo muy parecido a un plan perfecto de fragmentación, al punto tal de que cada fragmento es un individuo. Pero además esto no viene de ahora. Y creo que las legislaciones pueden ser más positivas, menos positivas, pero las legislaciones no organizan trabajadores. La legislación no organiza trabajadores. Como tampoco desde la academia cambiamos la sociedad, ni la cambiamos antes ni la vamos a cambiar nunca. Las sociedades se cambian por otras vías. Sin embargo, esta estrategia viene, a ver, por lo menos desde los 90, cuando se empiezan a delinear las políticas de empleo a partir de grupos objetivos, y los grupos objetivos de gente o desempleada o definida como problemas de empleo, que estaban definidos por una carencia. Entonces vos formabas parte de un grupo objetivo para ciertas políticas de empleo en función de algo que te faltaba. Si eras joven te faltaba edad. Digo, porque además cuando uno se pone a ver la lógica era... Si eras joven te faltaba edad, si eras poco educado era porque te faltaba educación, si eras mayor de 50 años era porque te faltaba juventud y así sucesivamente, pero no era un contingente de desocupados que se vincula con cuestiones estructurales, donde hay desocupados de un largo plazo que tiene que ver con algo mucho más estructural de la sociedad, que se llamaba en otro momento Ejército Industrial de Reserva, más otros desempleados que van y vienen, sino que era un gran contingente, políticamente desde la acción de política pública, fragmentado, eso es un estímulo a la fragmentación de la clase trabajadora. Entonces, y si eras mujer era distinto de si eras jefa de hogar que si eras joven. Entonces, para mí eso implica básicamente un desafío para quien tiene que organizar. No me imagino históricamente que haya sido fácil organizar a los trabajadores. Y históricamente, antes de que hubiera un PIT-CNT, que
erróneamente todos le decimos central, pero es una convención, o sea, no llega a ser central, en términos teóricos por lo menos, creo que no había, por algo, si se tuvo que hacer un proceso de unidad es porque en algún momento faltó la unidad. Entonces me parece que frente a una ideología hegemónica, a una estrategia de política, llámenle como quieran, que apunta a definir a la gente por la carencia o por alguna cualidad, tiene que ver también con este concepto de empleabilidad. Vos sos empleable o no en función de algo que tenés o de algo que te falta. Y muchas veces desde organizaciones se compra, hablando en términos de consumo, se compran determinados discursos, ¿no? Y de hecho se parcializan. Lo que no quiere decir que no haya problemas específicos de grupos, ¿no? Es evidente que en un movimiento sindical o en cualquier lado hay problemas que tienen que ver, o hay diferencias que tienen que ver con género. Perfecto, las hay. Pero el tema de construir unidad es construir visión de conjunto. Construir visión de conjunto es hacer colectivo un problema que no necesariamente es de todo el colectivo. Es llevar un problema de un grupo de trabajadores, hacerlo carne en la totalidad de trabajadores. Entonces me parece que el tema de construir o de organizar es el tema de insistir en organizar y quizá con otros métodos, quizá con no sé, porque cada uno conoce mejor su realidad y no hay recetas para eso. Pero me parece que la clave es el poder construir una estrategia y sus herramientas prácticas, o sea, una táctica que tenga que ver con cómo organizás a trabajadores que son distintos. Es un desafío mayor quizá que los que pueden haber habido en otro momento, no sé, trabajadores que en este momento son de distintas nacionalidades, que tienen diferentes culturas sindicales, que tienen diferentes culturas políticas, bueno, pero me parece que la cuestión es, bueno, ¿cómo convencemos y tenemos un problema común? Cuando todo el resto tiende al individualismo, a separar, ¿no? Unos los que están dentro de la empresa, otros son los que reparten, unos están con UCTRADU y otros están en otro, pero a su vez entre todos, como decía hoy Daniel, ¿no? Entre las 4 asociaciones no tienen 1000 adherentes y son 4000 los trabajadores de aplicaciones, de conductores por aplicaciones. Entonces a mí me parece que el desafío grande está en eso, es decir, bueno, identificar lo común, construir visión de conjunto no solo de los trabajadores de aplicaciones, sino visión de conjunto de esos trabajadores de aplicaciones con otros trabajadores y el viejo y querido convencer. Quizá no serán los mismos métodos de convencimiento que hayan sido hace 50 años, pero no sé, me parece que en términos de organización no hay otra alternativa, es construcción, autoconstrucción de organización y crecer de alguna forma encontrando esos elementos comunes y convenciendo, no sé cómo, pero quiere decir esto que está todo en contra y hay que hacer un esfuerzo mucho mayor quizá. Está en agenda, ahora se está planteando la eventualidad de un nuevo Congreso del Pueblo en Uruguay, ¿no? Que es una gran instancia programática del campo popular para ver cuál es nuestra apuesta, qué ponemos arriba de la mesa nosotros, la clase trabajadora, ¿no? Porque creo que no solamente se trata, o se empieza por lo inmediato, Marx decía, ¿no? La clase trabajadora tiene el destino histórico de ser nada a ser todo, ¿no? De ser mero apéndice de una maquinaria que es el capital, a ser una conciencia productiva de la humanidad, ¿no? Es el largo viaje de la clase obrera en la historia. Entonces creo que es clave que nosotros empezamos por lo particular, por las leyes de regulación, por las reivindicaciones inmediatas, pero eso no termina ahí. El camino termina en la construcción del proyecto nacional, ¿no? Y este Congreso del Pueblo que está previsto para 2023, que va a ser organizado desde la PCNT fundamentalmente, pero desde la FEU y otras organizaciones, un poco busca eso, busca actualizar cuáles son los grandes ejes programáticos que desde la clase obrera ponemos arriba de la mesa para discutir qué hacemos con Uruguay. ¿Qué hacemos con Uruguay? ¿Qué pasa con América Latina? Etcétera. Y creo que en este espacio hay para aportar un eje clave en ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué vamos a plantear en términos de regulación, de organización, en todo este sector que, como ya hemos dicho, viene creciendo, viene avanzando en la economía? Bueno, ¿cómo vamos a afrontarlo en clave estratégica? Ya no solamente en lo particular,
sino en lo general, ¿no? En lo que hace al enclave país, digamos. Así que creo que está ese desafío planteado, ¿no? Para los próximos meses. Muchas gracias, Mariana y Rodrigo. Bueno, vamos cerrando la actividad. Preguntar antes si las compañeras que están por Zoom tienen algún comentario, alguna reflexión, algo más para compartir y después ya cerramos. Compañeras, muy concreto, ¿está? Livio, querías decir? Sí. Eu queria só, mais uma vez, agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui e dizer que é impressionante como a gente acha, às vezes, que está só, né, que a nossa batalha é uma batalha solitária, mas que, na verdade, a gente está vendo que não só a América Latina, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, mas também a Espanha, né? A gente percebe que a percepção não é a classe trabalhadora como um todo. Nossa luta é contra o grande capital, nossa luta é contra aqueles que insistem em usurpar a força da classe trabalhadora para o enriquecimento próprio. E se me permitem aqui, já que a gente fala do Uruguai, né, especificamente, fazer uma citação. Eu vou pedir só que me perdoem o meu fraco espanhol, né? Que é uma citação do Eduardo Galeano, que é: mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. E é nisso que a gente acredita e é nisso que a gente precisa ir. Muito obrigado mais uma vez. Muitas graças. Me perdoe o espanhol ruim. Creo que se entendió igual. Bueno, nada, agradeció por el espacio y dijo que a veces parecemos que estamos solos, pero en realidad estamos todos bajo la realidad del capital. Todos estamos bajo el capital y que el capital está como usurpando, no sé si esa palabra existe en español, que está usurpando nuestra vida y que la importancia de reunirnos y que no solo América Latina, como por ejemplo, y citó ahí, como la gente que está en España, que también tienen el mismo problema, y bueno, eso, que el problema es mundial, y bueno, al fin todos entendieron, hizo una cita a un escrito de Galeano. Bueno, eso. Muchas gracias, Livio. Buenas tardes, Luis, de Aplicaciones de Choferes. Primero que nada agradecer a Camila el planteo en que tratar de unirnos los tres sectores que hoy estamos presentes. Más allá de que ustedes están en estado de dependencia, nosotros somos en otra situación y que nos cuesta tal vez enormemente desarrollar la actividad sindical por el individualismo que ya tenemos encima y la actividad que nos hace individual, porque somos, o es ir atrás del pedido, o nosotros encontrar el usuario que se suba al auto. Eso desarrolla mucho individualismo y es muy complejo acercar gente que, como bien decía Daniel, se acercan en el momento que están en una situación límite, vamos a decir. Es decir, buscar una solución a su inmediato problema. Y en esto nosotros venimos trabajando desde el 2016 y es muy complejo. E incluso cuando venimos a golpear determinadas puertas que están avanzadas en el movimiento sindical, no recibimos ese acogimiento, por lo menos para escucharnos de cómo es esta realidad. Que en esta oportunidad somos tres, pero tal vez hay muchas más aplicaciones en desarrollo. Como ayer decía, como es el profesor brasileño, Ricardo Atune, de la final de Amazon, que tal vez está desarrollado acá, no lo vemos, y así montones de otras aplicaciones, y que en este momento el Ministerio largó ese huesito para desarrollar, en la cual, digo,
ahí tendríamos que unificarnos y tratar de hacer un seguimiento, y hay un planteo ahí de que podíamos participar en esa discusión. Pero además del desarrollo nuestro necesitamos, por supuesto, la academia en ese sentido, que sean estudiosos de esos temas. Bueno, me quedo por acá y muchísimas gracias por la invitación a participar. Bueno, nos queda entonces agradecer a las compañeras Carolina, Julia, Livio, a Nuri, que hace días venimos conversando y coordinando la actividad. Gracias por el tiempo, por los aportes, y a los compañeros presentes de los colectivos y sindicatos de Uruguay, a Sinurrep, a Uctrado y a los compañeros de UTP. Agradecerles por permitirnos este espacio. Creo que en estos días de jornada visualizamos esta cuestión común, ¿no?, de la realidad en Uruguay, pero también que es regional y que es mundial a partir también de la conversación con Nuri. Creo que en este movimiento del capital o de las empresas en búsqueda de ganancias, también crean a los sujetos capaces de enfrentarse, ¿no? El movimiento en la creación del propio pedido ya crea a los propios trabajadores que son los capaces de pararse enfrente y decir hasta acá. Y bueno, a nosotros desde la academia, desde la universidad y puntualmente desde este equipo, simplemente ponernos como a disposición y poder aportar a los procesos organizativos en la medida que nos sea posible. Agradecerles de nuevo y estamos para seguir intercambiando. A las 18:30 comienza la última mesa de las jornadas, ¿tá?, que se denomina Futuro del Trabajo y Derechos Laborales, así que no se vayan. Gracias a todas y a todos.